Dar el nombre del Señor y bendecirle a Él porque Él lo merece. Vamos a adorar juntos. Vamos a levantar el nombre del Señor porque Él es digno de ser adorado. Con este cántico de su hermano Martín Londoño, gózate. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ofrecemos este tiempo a ti. Tú eres digno de ser adorado. Bendito tu nombre por siempre, oh Señor. Y digno de ser coronado con amor. Por aquellos que al morir ganaste en la cruz, por la novia que tu amor para siempre cautivó. Bendito tu nombre por siempre, oh Señor, digno de ser coronado con amor. Por aquellos que al morir ganaste en la cruz, por la novia que tu amor para siempre cautivó. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Bendito tu nombre por siempre, oh Señor. Digno de ser coronado con amor. Por aquellos que al morir ganaste en la cruz, por la novia que tu amor para siempre cautivó. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró, Señor. Gózate, Señor. Gózate, Señor. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Gózate, pues tú mereces toda mi canción.
Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró, Jesús. 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 Contempla el fruto del dolor. Somos ese fruto. Somos el fruto de tu dolor. Aquí estamos para ti, Jesús. Jesús, aquí estamos para ti. Bendito tu nombre, bendito tu nombre, por siempre. Bendito tu nombre, por siempre. Bendito tu nombre, por siempre. Gózate, 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 Jesús. Gózate en tu iglesia que amas, tu iglesia que amas, en la iglesia que amas. Gózate, Señor. Gózate, gózate, regocíjate y canta junto con tu iglesia, la esposa del Cordero de Dios. Oh, gózate, Señor. Gózate, gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Gózate, tú lo mereces, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró, Jesús. Gózate. Aleluya. Sí, amén, amén. Jesús, Rey de gloria. Aleluya, aleluya. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es rendirle a Él la adoración. Que tú no tengas, que porque no tenemos una iglesia,
un salón aquí en nuestra casa. Podemos adorar con todo nuestro corazón al Señor, porque Él merece toda tu canción, toda tu adoración. Él lo merece, Él lo merece. Él no mira las circunstancias, nosotros sí. Entonces nosotros tenemos que aprender que si hay gloria a Dios, si no hay gloria a Dios. Así le he enseñado a mis hijos. Cuando ellos eran pequeños y estábamos en Medellín y no teníamos carro, nos íbamos caminando desde donde estábamos, de donde vivíamos, hasta la iglesia. Y yo los llevaba de las manitas y ellos me decían, ay mami, pero ¿por qué no tenemos carro? Porque le digo, en este momento vamos a darle gloria al Señor porque no tenemos carro, porque nos toca irnos a pie a la iglesia. ¡Qué bendición! Y siempre dar gracias por los momentos en que tenemos y también en que no tenemos. Vamos a continuar el tema que estábamos hablando esta mañana y esta tarde, el tema de los cambios, que creo que ha sido muy interesante. Hemos estado conversando con mi esposo y mirando las palabras, todo lo que se ha hablado, y me parece muy importante como seguir este tema. Que tú lo temas. Si tienes alguna pregunta, déjala ahí en los comentarios y nosotros estaremos dando respuesta a las preguntas, a las inquietudes que ustedes tengan. Si necesitan oración, también que estén ahí colocando sus peticiones. Vamos a estar orando por esas peticiones. Qué bueno es tenerles nuevamente esta noche. Entonces vamos a iniciar, mi amor. Claro que sí. Bueno, allí estábamos hablando con respecto a las 5 actitudes o perspectivas frente al cambio. Veíamos cómo nada dura para siempre, ¿no? Los puntos de vista de otras personas son útiles, sobre todo las personas expertas, ¿no? Expertas en el tema, ¿no? Que es importante que nosotros nos asesoremos de otras personas y eso nos va a ayudar a nosotros a manejar el cambio, ¿no? De modo que podamos nosotros avanzar. La otra es cuando te dicen, eso todo el mundo lo sabe, y eso no necesariamente es cierto, ¿no? Que nosotros podamos entender que la sabiduría popular no necesariamente es la que tiene la razón. La otra es, estoy enumerándolas así rápidamente, tenemos que aprender a dejar ir, ¿no? Dejar ir personas, dejar de ir lugares, de modo que podamos avanzar. No nos podemos apegar. Sí amamos a todo el mundo, lógicamente, no los dejamos de amar, pero no nos podemos apegar y perder el propósito del Señor en nuestras vidas. Y la última era, siempre busca lo mejor, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Bueno, los que quieran de pronto que se conectan hasta ahorita, es un tema que hemos estado hablando, entonces pueden buscar en YouTube @CCFSur, allí encuentran el comentario que hicimos hoy para que puedan tener un poquito de entender muy bien la enseñanza. Para darles bien el canal como es, Una Iglesia Feliz CCF. Una Iglesia Feliz CCF para buscarnos en YouTube y ahí están grabadas todas las sesiones que hemos tenido desde el mismo domingo la reunión y todo lo que hemos hecho del lunes hasta hoy en la estrategia de Daniel de la oración 3 veces al día. Entonces busca el canal y te adelantas en qué es lo que estamos hablando para que puedas cogerle pues el hilo, pero yo sé que es tan sencillo que tú lo vas a entender. Vamos a comenzar por el último punto que Pastor Manolo hablaba en la enseñanza y es el valor por intentar algo diferente. Él decía, si quieres que Dios haga algo que nunca ha hecho, Él te pedirá que hagas algo que tú nunca has hecho, ¿no? Entonces, si tú le quieres pedir algo al Señor, que haga algo contigo, que quieres que haga contigo y de pronto nunca lo has hecho, Él también te va a pedir cosas que tú hagas que tú nunca has hecho. Entonces, ahí es donde hablamos de tener valor, tener arrojo, tener ese impulso para hacer, coraje. Entonces me parece, haz algo que nunca has hecho. Perdón, es que son frases que nosotros escuchamos comúnmente, ¿no?
Si siempre haces lo que has hecho hasta ahora, siempre obtendrás el mismo resultado que has tenido hasta ahora. O si quieres que Dios haga algo que nunca ha hecho, es lo que mi esposa está diciendo, Él te pedirá que hagas algo que tú nunca has hecho. Entonces son frases que hemos escuchado con respecto al cambio, al arrojo, a tener que aventurarnos a lo desconocido. Amén. Otra frase que él decía era, debo comenzar cambiando lo que realmente debo cambiar. Suena un poquito charro, ¿no? Debo terminar cambiando lo que realmente debo cambiar. ¿Eso qué quiere decir? Hemos estado insistiendo una y otra vez sobre la santificación, que tú debes de cambiar cosas en tu vida, cosas que realmente necesitamos cambiar para entrar en esa nueva etapa. ¿Sí? ¿Y cómo medimos cuánto hemos cambiado? En la presión. En los momentos de dificultad es donde medimos cómo estamos, ¿sí? En la casa. Ahora que en la casa nos ha tocado estar pues encerraditos a todos, ¿cierto? Ahí es donde estamos viendo qué tan cristiano soy. Yo no soy cristiano, yo no mido mi cristianismo allá en la iglesia. No, allá en la iglesia todos somos lindos, hermosos, ¿o no, pastor? Sobre todo yo. Todos decimos, hola, Dios te bendiga, te amo mucho, siempre la sonrisa y la alegría. Pero en la casa tú tienes que aprender a convivir. La convivencia es complicada, la convivencia no es fácil, es para valientes. Entonces nosotros en este tiempo nos estamos midiendo, está la agujita del Señor, midiendo cómo estamos nosotros en nuestra relación con nuestro esposo, ¿sí? Que ya le vas a tener que ver la cara todos los días, aunque yo llevo años viéndole la cara todos los días. Pero hay gente que, por ejemplo, buscó en el trabajo un refugio, ¿sí? Entonces, no solamente trabajan pues en una empresa, sino que también se consiguen trabajos por ahí por los laditos y nunca tienen tiempo para estar en la casa. Llegan a dormir al hotel y al otro día madrugan a irse. Entonces, simplemente dan la cuota que les corresponde y chao. Por ahí de vez en cuando en alguna reunión familiar se ven, pero de resto no más. Pero este tiempo es un tiempo de comenzar a trabajar cosas, a cambiar, a que yo me mida y diga, oiga, yo tengo que trabajar esta área, me falta todavía, ¿cierto, pastor? Sí, o sea, algo muy importante es crear una atmósfera, ¿no? Crear una atmósfera para que Dios pueda cambiar, un ambiente, un momento, un momento. Nosotros todos hemos siempre buscado que nuestra vida tenga significado, o sea, que dejemos una huella, como que sentirnos importantes en algún momento para Dios y para los demás muchas veces, pero buscamos muchas veces con ansia ese momento y queremos hablarles por eso de Pedro, ¿no? De la vida de Pedro, cómo él encontró su momento, ¿no? Lógicamente en la Biblia encontramos varios momentos hermosos y tremendos con Pedro, ¿no? Pero él vivió un momento tremendo, un momento de un encuentro con Dios en donde él se dio cuenta que ahí no era él el que actuaba, sino era Dios nada más. Pero antes de hablar de Pedro, en Manolo, en la enseñanza, Pastor Manolo en la enseñanza que estamos hablando decía una cosa bien importante. Bueno, claro que todo lo que dijo fue muy importante, pero quiero como recalcar esto. Él decía, este año es un año, o sea, el 2020, es un año de un encuentro muy, y lo aclaro, muy profundo con Jesús, a tal punto de dejarlo todo e ir detrás de Jesús. Y en este tiempo sí que nos estamos midiendo si somos capaces de dejarlo todo por Jesús, porque el trabajo cesó, porque de pronto la economía no está muy bien, porque de pronto ya no tenemos la iglesia que teníamos, porque de pronto ya no teníamos esto o aquello. Y ahí es donde el Señor está midiendo tu corazón, ¿no? ¿A qué estamos apegados? ¿A qué realmente le estamos dedicando? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y muchos tenemos tesoros por allí guardados y que han sido como eso que no nos ha dejado seguir a Jesús, ese impedimento. Entonces él decía, realmente ir detrás de Jesús es muy difícil, no es fácil.
No es fácil. Y si no, que ahorita levantemos la mano, ¿quién por ejemplo, puede decir, uy, si yo lo dejo todo por el Señor? No, no es fácil. Uno tiene que entrar a un nivel en el cual aprenda a depender y a conocer a Jesús, a conocerlo a Él, a conocer al Espíritu Santo, a conocer al Padre y a conocer el amor del Padre, que Él siempre nos sustenta. Y ahora sí vamos con lo de Pedro, pastor. Muy bien, entonces leamos allí este pasaje tan especial. Disculpen mi voz, a veces se me va un poquitico. Pero vamos a ver ahí en Lucas 5, 1 al 11, ¿no? El famoso pasaje de la pesca milagrosa, ¿no? Lucas 5, del 1 al 11. Y quiero ir leyéndolo y a la vez irlo meditando, ¿no? Con estos principios que tenemos aquí y poderles dejar esto esta noche. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Tú puedes imaginarte esa escena, Jesús allí queriendo bendecir a todo el mundo y la gente se agolpaba como los tumultos que últimamente hemos visto en diferentes situaciones aquí en Bogotá y en los países, como la gente a veces cuando hay esos tumultos es a veces hasta peligroso, ¿no? Y la gente estaba buscando un milagro, un toque del Señor. Y dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido, o sea, no se estaban subiendo a ellas, sino estaban descendiendo de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué quiere decir eso? Que acababan de terminar toda la faena, toda la jornada de pesca, toda la noche, como lo especifica el pasaje más adelante, me imagino toda la madrugada, ellos habían estado allí esforzándose por pescar, por traer algo para sus casas y lógicamente como vivían de eso, también para vender, pero no les había ido muy bien. No, termina de leer el pasaje Ok. para entrar en el compartir. Sino que quiero ir leyéndolo e ir compartiendo Ok. lo que vamos viendo de allí. Y dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, me gusta mucho que usa ese nombre allí, Simón, no dice la cual era de Pedro, sino era de Simón, porque Simón tiene un significado muy interesante y es vara, ¿no? Significa vara, refiriéndose a esos juncos que crecen en los pantanos, crecen en los lagos, y cuando el agua se está moviendo de un lado para el otro, a ese mismo vaivén se mueve la vara, ¿no? De un lado para el otro, de un lado para el otro. Luego Simón habla de un hombre inestable, de lo que estamos hablando en este momento, la inestabilidad, ¿no? Que muchas veces manejamos muchos de nosotros, ¿no? Y dice, le rogó que la apartase, ¿no? Jesús le ruega a Simón que apartara de tierra un poco la barca, ¿no? Ya la había traído de haber pescado y quiere que la vuelva a empujar un poco hacia el agua. Y sentándose Jesús, ¿no? Enseñaba desde la barca a la multitud. Esa palabra sentarse tiene mucho significado en la Biblia, ¿no? Y habla de tomar una posición de autoridad. Jesús no solamente se sentaba para no cansarse predicando, sino porque él estaba espiritualmente haciendo un acto profético de sentarse en su trono espiritualmente para desde allí no solo predicar la palabra, sino decretar la palabra sobre la multitud y hacer algo muy interesante en los corazones de cada uno de los que estaban allí. Pastor Manolo en su enseñanza profética decía, Jesús le dice a la iglesia, él está hablando de un Pedro que era inconstante, él estaba poniendo sus ojos en la red, en la barca, en el trabajo, en las habilidades que él tenía. Una palabra que Pastor Manolo decía en esa enseñanza es Jesús le dice a la iglesia, ya no vas a ser más una iglesia indecisa, de doble ánimo. Vamos a saber cada uno, realmente este es un año, o sea el 2020 es un año donde vamos a saber cada uno en dónde estamos parados
y en quién estamos creyendo. Bueno, ahí estamos adelantándonos un poco en el pasaje de llegar hasta allí. Sí, claro. Pero dice, bueno, dice allí, una cosa que queremos rescatar de esta primera parte que hemos leído hasta el versículo 3, ¿sí? Que es ahí donde vamos, es que, como les decía hace un momento, cada uno de nosotros buscamos ese significado en nuestra vida, de que nuestra vida valga, ¿sí? Y encontramos a un Pedro que está pescando y no era la primera vez que se encontraba con Jesús, ¿no? Él ya había sido llamado, recordemos el pasaje de Juan, donde él es llamado a través de su hermano Andrés, lo trae a Jesús, tienen un encuentro allí poderoso, pero ¿por qué Pedro no estaba siguiendo a Jesús? No, sino seguía allí pescando y de vez en cuando pues veía a Jesús, ¿cierto? Pero no había tenido como ese compromiso con el ministerio y el llamado que él tenía al lado de Jesús, sencillamente porque él no había tenido un encuentro de un momento significativo para él, un momento significativo. Y quiero resaltar aquí en la pesca milagrosa que Pedro tiene su momento significativo. Aquí es donde él se encuentra y él necesitaba ese momento que lo marcara, que lo posicionara para convertirse él en un agente de cambio en el mundo, como fue lo que Dios lo convirtió. Entonces Jesús llamó personalmente a Pedro, pero él siempre tenía un enfoque dividido y un enfoque inconsistente. ¿Sí? Él no era una persona estable, era una persona, como su nombre lo decía, un Simón que andaba de aquí para allá, de aquí para allá. No tenía firmeza en su temperamento, en su temperamento sí era muy irascible, pero no tenía firmeza en su carácter, dentro de él. No tenía un criterio, unas convicciones. Era muy religioso, eso sí, pero no tenía unas convicciones claras en su corazón. Entonces, él a veces se enfocaba en Jesús y otras veces se enfocaba en las situaciones de su vida personal, ¿no? Entonces, andaba pensando, sí, algún día le voy a servir al Señor, sí, cuando yo, como algunas veces les pasa a algunas personas, ¿no? Algún día cuando le decía, yo voy a ser poderoso, el Señor me va a usar, eso. Pero a la vez estamos enfocados en cosas de nuestra carne, en cosas de nuestra familia que todavía nos absorben demasiado y como que no nos desatamos de esa vida, sino estamos todavía muy centrados en el ego, en nuestro yo, todo gira alrededor nuestro. Ese era Pedro, un hombre inconsistente. Entonces, Pedro, antes de ser llamado, estaba enfocado en la barca, las redes, la pesca y sus propias habilidades. Y Jesús lo retó directamente y Pedro centró toda su atención en Jesús. Es donde dice aquí la palabra en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dice, o sea, Jesús terminó de hablar, de predicar, ya terminó de ministrar a la multitud. Le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, ¿no? Entonces Jesús le llama la atención a él, como que lo sacude. ¿Por qué? Porque es un momento en donde Pedro se ve enfrentado como a hacer algo que de pronto iba a quedar en ridículo con las demás personas. Él iba a quedar en ridículo con los otros pescadores. ¿Por qué? Porque ya habían estado toda la noche tratando de pescar y no había sido posible. Entonces, ¿cómo es posible que ahora venga un carpintero que, entre comillas, no tiene ni idea de la pesca, ¿cierto? Y les lanza el reto de volver más adentro, de remar más allá para que entonces ahí sí puedan pescar, ¿no? Entonces, Pedro, aunque era un pescador experimentado y sabía que lo que Jesús le estaba pidiendo que hiciera no era como lo convencional, él cuestionó a Jesús. Él estaba cansado de haber tratado de pescar toda la noche, pero él fue transformado. ¿Por qué?
porque cambió su enfoque a propósito. Y lo vemos en el versículo 5, dice cómo cambió Pedro su enfoque. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche, escucha bien lo que le dice Pedro a Jesús, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más, o sea, ese más es un pero, ¿cierto? Pero, y yo les he enseñado a la gente en la congregación, en la iglesia, un pero muchas veces en la Biblia significa cero. ¿Cómo así cero? Sí, que lo que dije hasta que dije pero, de ahí para atrás, no vale nada frente a lo que voy a decir. O sea, Pedro está diciendo: sí, hice esto, me esforcé, hice aquello, pero, ¿cierto? Más, o sea, pero en tu palabra echaré la red. Mira, ahí es la clave de Pedro, ¿no? Esa es la clave de Pedro. ¿Cuál es la clave de Pedro y la clave que debemos aprender esta noche para nosotros? Que a propósito cambiemos el enfoque. Amén. Señor, las cosas que están sucediendo son demasiado extrañas para mí. ¿Qué es lo que está pasando? Me confunde todo lo que está sucediendo, pero estoy escuchando que tú me estás diciendo que haga algo loco. Señor, o sea, eso no es lo convencional, eso no es lo que normalmente se hace, pero me atrevo a ir a hacer lo que tú me estás llamando a hacer. Y este es el tiempo del cambio en donde tú debes aceptar los retos del Señor. Y una de las frases que también decía el pastor Manolo es que este año, 2020, nos obliguemos a nosotros mismos a no ver las cosas como el mundo las ve, sino como Dios nos las muestra. Que nos alineemos con la visión, que nos alineemos con el Señor, que nos enfoquemos en Dios, que no nos enfoquemos en las circunstancias, sino en Jesús. Eso es. Y eso es lo que queremos como irles dejando como cosas muy, muy importantes en el corazón. No te enfoques en lo que está pasando afuera, no te enfoques, enfócate en el Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, Él nos va a dar la visión correcta, Él nos va a dar la dirección perfecta. Alinearnos con el corazón de Dios. ¿Qué hay en tu corazón, Señor, para mí, para mi familia, para las naciones? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y el Señor, te aseguro que va a traer una paz sobrenatural, una paz que el mundo, como dice la palabra, no entiende, porque el mundo no entiende, pues, lo que está pasando, no tiene paz, pero nosotros, a pesar de las circunstancias, tenemos paz. Nos movemos en la paz del Espíritu Santo, no salimos como locos a hacer cosas incoherentes, sino dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Qué quieres tú que haga? Yo quiero enfocarme con el Señor, quiero alinearme con el corazón de Dios, quiero alinearme con los cielos, no con la tierra. Eso es. Eso es. Pedro sabía pescar, él sabía cuando los peces pescaban, en dónde era que ellos picaban los peces, cuándo era que se pescaban, en qué momento era que podían ser recogidos. Pero sabes una cosa, a propósito, Pedro cambió lo que él creía de sí mismo, lo que él creía de su oficio, él cambió a propósito. Y Dios te va a llamar a hacer cosas locas, cosas que en tu mente y en tu razón dices, pero esto nunca se ha hecho, pero esto es fuera de lo convencional, porque Dios está a punto de hacer milagros. Amén. Él quería vivir un cambio profundo. Pedro debía centrarse en lo que Jesús quería que él hiciera. Si él quería ver ese cambio profundo, tenía que centrarse en Jesús. Entonces nosotros normalmente no recibimos consejos de personas que no tienen experiencia en lo que nosotros hacemos. Pedro sabía qué era lo que se debía hacer, pero él decidió cambiar lo que creía por hacer lo que Jesús le estaba diciendo que hiciera. Y fue en contra de sus sentimientos. Él aceptó pensar que Jesús sabía lo que estaba haciendo. O sea, es algo loco. O sea, yo cuando me muevo en las cosas del Señor, a veces me tengo que mover en algo que ni yo mismo entiendo por qué lo estoy haciendo, y vienen las personas a preguntarme, ¿por qué estás haciendo eso?
y simplemente tengo que decirles, ni idea. Pregúntenle al Señor, simplemente estoy, ¿qué? Obedeciendo. Más que todo este año, ¿no? El Señor nos ha llevado, y sobre todo terminando el año pasado, a hacer cosas locas, a movernos de unas formas inesperadas, y no sabíamos que venía todo esto que venía, y todo lo hicimos en el propósito y en la dirección del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí en la palabra algo muy interesante en el versículo 6. Dice, cuando le dice, mas en tu palabra echaré la red, el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, ¿no? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿De dónde salieron todos esos pescados? ¿De dónde? Que ni siquiera una sola barca alcanzó para retener tanto pescado. ¿De dónde? De donde Jesús sabía que estaban los peces. Él mismo tiene la provisión de donde tú de pronto te desgastaste años buscándola. Pero Él sí sabe cómo pescar. Él sí sabe cómo sacar para ti la provisión cuando tú la estás necesitando. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron, ¿qué? Ambas barcas, imagínate, las llenaron de peces cuando ni una había tenido pesca, de tal manera que se hundían. Y yo declaro esa palabra sobre tu vida, que lo que Dios te va a llevar a hacer va a ser tan sobrenatural que va a alcanzar para tu vecino, y ambos van a estar casi que naufragando, casi que hundiéndose de la gran bendición que está por venir sobre nosotros. Si nos atrevemos a hacer las cosas a la manera de Jesús y no como nosotros pensamos que normalmente se deben hacer. Dice la palabra, viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¡Wow! Ese es el momento de Pedro. Ese es el momento que él necesitaba. Porque aunque Jesús es el protagonista, está haciéndolo en la barca de Pedro. Está con Pedro, ¿no? O sea, él está ahí viviendo el momento que él estaba buscando. ¿Y qué le dice Pedro a Jesús? Aterrado, aunque ya conocía a Jesús, aunque ya había hablado con él, aunque ya había pasado un tiempo, de pronto había visto milagros haciéndose en otras personas. En ese momento que ese milagro toca con su vida, le dice Pedro a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ahí sí que le siguieron. Ahí sí le siguieron. Yo creo que en ese momento Pedro descubrió un Jesús que él no conocía, y por eso le dice Señor, ¿no? Como diciendo, tú no eres solo un ser humano, tú eres Dios. Sí, yo pienso que ese corazón de Pedro en ese momento fue transformado de ver a un Jesús diferente. Sí, como que se le develó quién era Jesús realmente, de ver. Sobre todo que hay algo que yo quiero que tú entiendas, y es que Jesús siempre se mete a nuestro rancho. Siempre se mete a tu rancho donde tú te mueves, en el área donde tú te mueves, en las habilidades que tenés, en toda esa parte de tu vida. Él quiere entrar porque Él ahí te quiere dar una lección. Y yo pienso que por eso es que Dios se está metiendo a la casa de todo el mundo. Aquí no estuvo ni religión, ni raza, ni autoridad, nada. Dios se está metiendo a todos los hogares para Él demostrar quién es Él, que Él tiene el poder y el control sobre el mundo. Amén. Y Dios quiere mostrarte, revelarse a tu corazón, revelarse a tu vida. Hay tanta gente que estaba en las iglesias que realmente no eran cristianos. Nosotros pudimos experimentar mucha gente que nos llegaba, eran líderes de otros lugares,
y con una cantidad de proyecciones, con una cantidad de cosas, pero a la hora de la verdad sus corazones necesitaban retener una revelación de Jesús, porque a veces nos volvemos como estaba Pedro, con sus redes, su experiencia, tienen la Biblia, saben tantas cosas, pero su vida, como habla acá, de santificarse, de tener una consagración al Señor. Y yo siempre les decía, y siempre digo, muéstrame tu casa y yo te muestro qué tan cristiano eres. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? Pues porque nosotros, cristiano no es ir a una iglesia cristiana y ya. Sí, muchos han cambiado la iglesia católica por la cristiana y ya nos vamos a una reunión y la pasamos rico y chao. Y seguimos nuestra vida, seguimos yendo a parrandas, seguimos tomando, seguimos haciendo una vida y uno dice, ¿y que soy cristiano? ¡Wow! Eso a mí no me nota, que porque Dios se tiene que meter a nuestra vida y transformar nuestra vida. Por eso es que ¿qué hay que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Que este tiempo nos sirva para detectarlo y para tomar cartas en el asunto. Lo primero que tú tienes que cambiar es a quién estás escuchando, a quién estás oyendo. ¿Te estás oyendo tú mismo con tu misma experiencia, con lo que ya sabes hacer? Mira, ya está llegando el momento en donde tienes que reevaluar muchas cosas. Y todo lo que sabías y todo lo que aprendiste en tu oficio o aún en la universidad necesita ser reevaluado. ¿Por qué? Porque Jesús siempre tiene la razón. Y Él va a ir aún por encima de ese conocimiento intelectual para mostrarte de que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. A eso fue enfrentado Pedro, a experimentar la sabiduría del Señor y que Él es quien tiene la razón. Aquí es donde sucedió el verdadero cambio de Pedro. Y él pasó de lo teórico a lo práctico. Entonces Pedro se arriesgó, aceptó el cambio y fue en contra de todo lo que le habían enseñado. ¿Sabes una cosa? Jesús interrumpió la vida de Pedro. Y de ser un Simón, lo fue transformando poco a poco en una piedra. Ya no en una vara, como significa Simón, sino ahora en una piedra, que es lo que significa Pedro o Cefas, ¿cierto? Pedro vino a ser una roca, pero eso lo tuvo que vivir, ese proceso, a partir de ese momento y de ahí en adelante, y lo encontramos en el libro de los Hechos, transformado, lleno del Espíritu Santo y guiando a la iglesia a unas conquistas impresionantes. Entonces es lo que te animamos en esta noche y queremos que ores juntamente con nosotros para terminar en esta noche declarando que el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros este año, con esta situación que estamos viviendo, vamos a vivir un encuentro con Jesús. Vamos a vivir un encuentro que va a transformar, que va a interrumpir nuestras vidas. Hemos sido interrumpidos a través de esta cuarentena y ahora vamos a ser interrumpidos por la presencia de Dios para cambiar de ser gente de doble ánimo para ser gente firme en el Señor. Entonces cierra tus ojos. Aleluya. Tenemos que aceptar el cambio. Cierra tus ojos delante del Señor. Mira, yo declaro y te vuelvo a repetir, el cambio siempre es conveniente. Es conveniente que todos seamos metidos en tiempos de transformación. Debemos negarnos a nuestro propio parecer, a lo que nosotros queremos hacer, a nuestra terquedad de hacer las cosas como a nosotros nos parece. Aleluya. Y yo te pregunto en esta noche mientras estamos orando, ¿en qué has estado enfocado hasta hoy? ¿Qué necesitas cambiar? Como decía mi esposa hace un momento, concéntrate y reflexiona en qué necesitas cambiar. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te diga qué es lo que tienes que cambiar, qué creencias tienes que cambiar. ¿Quién es Jesús para ti hasta hoy? Él es de pronto solamente un buen tipo, un maestro que existió en algún tiempo de la historia. ¿O quién es? Él es Dios para ti. Él es Dios para ti. Aleluya. Medita esto en tu corazón. ¿Quién es Jesús? ¿A quién estoy escuchando? ¿Me estoy escuchando solo a mí, solo lo que me conviene?
o quiero escuchar a Jesús a pesar de que lo que me mande a hacer sea contraproducente, sea contrario a lo que yo quería. Pero ahí es donde se prueba la obediencia, cuando nosotros tenemos que hacer las cosas que de pronto no queríamos hacer. ¿Qué pasaría si atendieras en este momento la voz del Señor y decidieras hacer lo que te está pidiendo por encima de lo que dicen las demás personas, de lo que dice tu mamá, de lo que dice tu esposo, lo que dicen tus hijos? ¿Qué pasaría si renuncias a todas las demás voces y haces exclusivamente lo que te pide el Señor? Aquí, mis hermanos, es donde comienzan las historias de los cambiadores de mundo, de los que cambian el mundo, de los que trastornan el mundo. Aquí, decidiéndose por hacer las cosas que el Señor pide. Cuando dejamos nosotros de huir, cuando dejamos de resistirnos a los cambios y más bien aceptamos el cambio que el Señor quiere que nosotros vivamos. Ahí es donde empiezan los cambios. Ahí es donde Dios empieza a usar las vidas. Y yo declaro que tú empiezas a ser usado por el Espíritu Santo. Ahí, en este momento, yo declaro que tú eres un hombre trastornador del mundo, que trae cambios para este mundo, que trae cosas nuevas, que trae las ideas de los cielos, las ideas novedosas para ese nuevo negocio que el Señor te ha de dar, para esa nueva institución que te ha de dar, para esa nueva manera de sobrevivir y de vivir y de ser prosperado, porque en el Señor está la prosperidad, en Él está la vida y Él no nos dejará ni nos desamparará. Así que toma esta palabra en tu corazón, recíbela en esta noche y empieza a caminar en fe hacia lo que el Señor quiere que tú afrontes de cambios en este tiempo, en el nombre de Jesús. Bueno, mañana les invitamos a las 9 de la mañana. Mañana vamos a seguir a las 9, a las 3 y a las 7. Pero mañana a las 9 tendremos nuestra reunión como iglesia. Así es de que motivo a todos los de la iglesia que llamen a los otros y se conecten. Vamos a estar a las 9 en punto, a tener un tiempo y sobre todo algo que quiero que tengan listo es pan y vino. Vamos a celebrar cada uno la cena del Señor con sus familias. Eso va a ser hermoso. Así es de que consíguete el pan y consigue, si tienes vino, jugo de mora, de fresa, no sé, lo que tengas para celebrar la cena del Señor como familia. Pasa la voz para que otros se conecten y reciban la bendición. Amén. Mis hermanos, les bendecimos. Un gran abrazo. Que el Señor les bendiga. Y mañana, puntuales, 9 de la mañana, estaremos comenzando nuestra alabanza, nuestra adoración como iglesia, celebrando el nombre del Señor. Dios les bendiga, les amamos con todo el corazón y extrañamos abrazarles. Extrañamos mucho el abrazo de todos ustedes. Dios les bendiga.